decía antes, el tema principal y motivo de esta convocatoria es la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen elaborados por la Secretaría Técnica de esta comisión a 6 proposiciones con punto de acuerdo turnadas a esta comisión por la mesa directiva en fechas recientes. Las versiones impresas y electrónicas de los proyectos fueron ya distribuidas en su oportunidad. Por lo tanto, les propongo pasar a revista a cada uno de ellos. Toca el turno en primer lugar al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la adopción por parte del Estado mexicano de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible en el marco de la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Solicito al senador Alejandro Encinas Rodríguez de lectura a los 2 resolutivos de este proyecto de dictamen. Conviene señalar que el primero ha mantenido su forma original y a fin de dar actualidad y vigencia a la proposición, entre otras razones expresamente explicadas en el proyecto, se ha agregado un resolutivo segundo. Con mucho gusto. El primer resolutivo dice a la letra: el Senado de la República se congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible por parte de México en el marco de la 70ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Segundo, la Honorable Cámara de Senadores solicita al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informar a esta soberanía la posición de México ante el próximo foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible que se celebrará en la sede de Nueva York de las Naciones Unidas del 11 al 20 de julio de 2016. Son los 2 puntos resolutivos. Bueno, ¿lo puedo permitir a votación también? Quienes estén de acuerdo en aprobar ambos resolutivos, por favor de así manifestar. Por favor, aprobado, señor presidente. Pasamos ahora al segundo dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a remitir un informe sobre las propuestas e iniciativas que, bueno, ya la verdad es que propondrá la delegación mexicana que participará en la reunión COP21 a realizarse a finales de 2015 en París, Francia, para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y sobre adaptación al cambio climático. A fin de dar la actualidad y vigencia, entre otras razones expresamente explicadas en el proyecto, se propuso cambiar la redacción del punto de acuerdo original. Le pido, senador Encinas, que pudiera leerlo y someterlo a votación. Punto de acuerdo único. El Senado de la República, en el marco de la reunión de alto nivel que se celebrará en la sede de las Naciones Unidas el próximo 22 de abril de 2016, para la suscripción formal del Acuerdo de París adoptado al finalizar la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, conocida como COP21, en diciembre de 2015, solicita al titular del Ejecutivo Federal, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, de emitir esta honorable soberanía un informe detallado sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París, así como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los importantes desafíos de su implementación en el contexto de la reunión de alto nivel. Da su consideración y estén de acuerdo con este punto de acuerdo, a favor de manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Gracias, senador. Pasamos ahora al tercer dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la presidencia mexicana de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el periodo 2016-2017. Solicito al senador Encinas igualmente de lectura al resolutivo único de este proyecto y ponerlo a consideración. Único. El Senado de la República se congratula por la elección de México para ocupar la presidencia de la 34ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el periodo 2016-2017. Quienes estén de acuerdo con este resolutivo, favor de así manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Gracias, senador. Pasamos así fuera ahora. La Comisión de Hacienda y la Sí. Pasamos ahora al cuarto dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir diversos tratados y convenios internacionales sobre protección de los derechos de las y los trabajadores. Bueno, vale la pena mencionar que en el dictamen se propone mantener prácticamente en sus términos, en los términos
con una precisión específica relativa al convenio 118 sobre la igualdad de trato que se explica en las consideraciones del dictamen. Solicito al senador Encinas pueda leer el resolutivo y someterlo a votación. El punto de acuerdo contiene dos resolutivos. En el primero se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a remitir esta soberanía para emprender el proceso tendiente a su eventual ratificación los siguientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de fortalecer el marco de protección de los derechos laborales de las personas que habitan en nuestro país, a saber: el protocolo facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el convenio 81 sobre la inspección del trabajo, el convenio 97 sobre trabajadores migrantes, el convenio 129 sobre la inspección del trabajo agrícola, el convenio 156 y la recomendación 165 sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, el convenio 183 y la recomendación 191 sobre la protección de la maternidad, el convenio 189 y la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores de México, domésticos. Segundo, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a evaluar el retiro de las reservas de los siguientes convenios: el convenio sobre seguridad social y el convenio 118 sobre el tratado sobre la igualdad de trato. Convenio 118 sobre la igualdad de trato. Yo creo que estos puntos son muy importantes, dado el rezago que tenemos en materia de ratificación de convenios respecto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, y consideramos muy oportuna su aprobación. Quienes estén de acuerdo con aprobar ambos resolutivos, así manifestarlo. Aprobado. Gracias, senador. Pasamos ahora al quinto dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de la paz en que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. Este es el que nos devolvieron, ¿no? Es correcto. Después de su aprobación, después de su aprobación en comisiones, fue presentado al Pleno. El Pleno lo votó en consideración de un plazo distinto que el que presenta ahora el resolutivo. Por tanto, fue regresado a comisiones y esta es su presentación de nueva cuenta, con la salvedad de la presentación semestral de este informe. Sí, el diferente era sobre los plazos de presentación del informe, que habíamos propuesto originalmente fueran cuatrimestrales. Así es. La proposición con punto de acuerdo tiene tres resolutivos. Primero, el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 76, fracción primera, y 89, fracción décima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores como instancia que coordina a las dependencias públicas de nuestro país que integran el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, para que remita esta soberanía de manera semestral un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de la paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. Segundo, el Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal a incluir la información referida en el resolutivo primero en los informes anuales del Ejecutivo Federal a los que hace referencia a la fracción primera del artículo 76 constitucional. Y tercero, el Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal a seguir cumpliendo con las obligaciones constitucionales derivadas de la fracción tercera del artículo 76 constitucional. Bueno, me parece que este es un punto de acuerdo que es especialmente relevante a fin de poder tener ya un informe semestral, por lo menos que está bien semestral, sobre los avances en la implementación de esta decisión de política exterior del Ejecutivo Federal de participar en operaciones de mantenimiento de la paz, y de esa manera poder tener una información periódica, oficial,
formal sobre este tema y de esa manera pues poder darle seguimiento a a esta decisión tan importante. Que esperemos que ahora nos informen y no sea a través ni del Rey de España ni de organismos internacionales. Así es. Que estén de acuerdo en aprobar esta proposición con punto de acuerdo, a favor de así manifestarlo. Aprobado. Gracias, senador. Pasamos al sexto y último proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el desempeño de los representantes de México que presiden comisiones, comités y grupos de trabajo en organismos internacionales. Este dictamen corrió la misma suerte que el anterior, fue igualmente votado en contra. Y bueno, se está presentando nuevamente ya con acuerdo de todos los grupos parlamentarios el contenido de este punto de acuerdo y bueno, pues ¿lo puede leer los resolutivos, senador, por favor? Sí, la proposición con punto de acuerdo consta de 2 resolutivos. Primero, la Honorable Cámara de Senadores solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar semestralmente al Senado de la República sobre los trabajos y actividades de los representantes de México que han presidido, encabezado, coordinado o integrado comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, asambleas, reuniones y o conferencias de alto nivel, mecanismos ad hoc o cualquier otro órgano dependiente y o de carácter subsidiario de organismos internacionales y mecanismos multilaterales en el curso de la presente Administración Federal. Y segundo, la Honorable Cámara de Senadores solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir referencias sustantivas de esta información en los informes anuales de los que hace referencia a la fracción primera del artículo 76 constitucional, así como a publicarla y actualizarla de manera periódica, sistemática y temática en los sitios electrónicos de las misiones de México ante los organismos internacionales. Bueno, este punto de acuerdo tiene que ver con que podamos recibir información igualmente oportuna, periódica, formal, oficial y demás, sobre el trabajo que desempeñan los representantes de México cuando presiden este tipo de cuerpos u organismos que forman parte de la estructura de los propios organismos internacionales, ¿no? O sea, el ejemplo más reciente, bueno, hay varios, pero el ejemplo más reciente fue, por ejemplo, la presidencia de México en el comité de, ¿cómo se llama? El de crimen, justicia penal y prevención del delito, gracias. O sea, México lo presidió, no tenemos información sobre qué hizo el presidente de la comisión que está ahí representando a México, pero también hemos presidido en el pasado pues, muchos otros tipos. En Ginebra, el embajador Mónaco presidió la comisión de desarme en enero y pues tampoco tenemos información propiamente de qué es lo que sea, de qué iniciativas presentaron, cuál fue el trabajo desempeñado, y nos parece importante que el Senado de la República esté debidamente informado sobre lo que los representantes hacen cuando presiden o son parte de este tipo de cuerpos en los organismos internacionales. Y a ver si ya se informan por lo menos de cuáles fueron las causas que motivaron la remoción del embajador de México en los Estados Unidos, para hablar de un dato más reciente. Que estén de acuerdo en este punto de acuerdo, a favor de así manifestarlo. Aprobado. Muy bien. Gracias, senador. Pasamos ahora a asuntos generales. Antes de darles la palabra, si tienen algún interés de plantear algún asunto, me permito enlistar los temas generales que estoy proponiendo que revisemos. En primer lugar, la revisión del calendario de reuniones multilaterales en donde México participará, a fin de que todos estemos enterados y podamos dar el seguimiento que se requiere. En segundo lugar, la copia del informe y declaración final a partir de las audiencias públicas sobre el posicionamiento de México ante la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas del 28 de marzo pasado.
hacer un comentario sobre el reporte multilateral que emite cada semana el equipo técnico de la comisión, el libro México y la Organización de las Naciones Unidas sobre los 70 primeros años de las Naciones Unidas y algunos otros eventos. No sé si tengas algún... No hay ninguno, no tengo ningún otro propuesta. Bueno, ¿me prestas el calendario? Bueno, vale la pena decir que este es un calendario que nos envió la Secretaría de Relaciones Exteriores de eventos multilaterales, pero hay que decir que faltan en esta lista los que dependen de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe, por ejemplo, la Asamblea de la CEPAL, y porque a cargo de subsecretaría están los foros regionales. Entonces, bueno, también vamos a pedirla formalmente para que nos la puedan compartir, y esta es la que a la que le da seguimiento la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Y bueno, yo creo que ya nos saltamos los que ya pasaron. Lo que tenemos en puerta pues es lo más próximo es la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de las drogas del 19 al 21 de abril, que como saben es un evento sobre el que el Senado tiene mucho interés y alrededor del cual hemos trabajado también mucho en todo el proceso preparatorio en los foros regionales y globales de parlamentarios, especialmente en la Unión Interparlamentaria. Entonces, bueno, tenemos eso. Del 2 al 4 de abril está la Comisión de Desarme en Nueva York. El 22 de abril se firma el Acuerdo de París, esto que comentábamos también como parte del punto de acuerdo. Se adoptó a finales de diciembre, pero la firma formal protocolaria es el 22 de abril. Luego, el 23 y 24 de mayo está la Cumbre Mundial Humanitaria, que es un evento también muy importante en la agenda global a raíz de la crisis humanitaria que se vive principalmente a raíz de la guerra civil en Siria, pero bueno, también se tocarán temas sobre migración, no necesariamente por la guerra de Siria, sino en general. Luego está la reunión ministerial de conmemoración de los 20 años de que se abrió firma el Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, del 3 al 15 de junio. Aquí hay que decir también que el tema de desarme, no proliferación y eventual prohibición de armas nucleares pues también es un tema en la agenda de México importante y que el Senado ha estado acompañando. El segmento de alto nivel del Consejo Económico y Social en la primera semana de julio. Luego, del 11 al 20 de julio está el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, organizado bajo los auspicios del ECOSOC. Y luego tenemos en agosto nada, en septiembre viene el segmento alto nivel del 71 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Y previo a la apertura de los trabajos de esta sesión, de este periodo de sesiones, la cumbre para acordar modelos para atender los fenómenos de migración y refugiados. En octubre está la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. En noviembre la conferencia de otra vez la COP, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica en diciembre. Bueno, yo solamente quisiera comentar sobre esto, que creo que este año no tenemos eventos tan importantes como fue el año pasado, que tuvimos acuerdo sobre el cambio climático, agenda de desarrollo. Sin embargo, a nivel nacional nos toca darle seguimiento a la implementación de estos dos grandes acuerdos. Creo que es ahora donde tenemos que enfocar los trabajos de esta comisión en conjunto con otras comisiones. Para eso está pendiente la aprobación de un grupo de trabajo para darle seguimiento a la implementación de la Agenda 2030, que está pues en mesa directiva y en Junta de Coordinación Política. Entonces hay que empujar eso para poder conformar un grupo de trabajo que pueda darle seguimiento a esto específicamente, y también por supuesto a los acuerdos en materia de cambio climático. Bueno, ¿algún comentario? Ok, en segundo lugar, de enterados. En segundo lugar, les estamos entregando el informe y la declaración final
de estas audiencias públicas que hicimos el 28 de marzo con el propósito de poder construir un documento que contribuya a la posición, el discurso, digamos, porque la posición pues ya se sostuvo durante todo el proceso de negociación del borrador de la resolución, ¿fue resolución o creación? Bueno, del borrador del documento que adoptó la Comisión de Estupefacientes y que ahora va a adoptar la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas. Se los vamos a entregar para que le echen una revisada y en esta semana poderlo mandar a la mesa directiva para que a su vez lo comunique al Ejecutivo. Yo creo que de lo que vale la pena destacar del documento es el gran tema, digamos, que nosotros estamos proponiendo, porque en todo lo demás creo que coincidimos con lo que ha dicho el gobierno, pero creo que el gran tema en el que el Senado debería de hacer énfasis es en que el gobierno de México sí tiene que plantear en el discurso de quien vaya a dar la posición de México ese día que se necesitan revisar las convenciones. Obviamente eso no va a pasar ese día, sino que pero sí creo que México tiene que decir que si bien el documento de la Comisión de Estupefacientes logra o reconoce, mejor dicho, la flexibilización en la interpretación de la implementación de las convenciones para que cada país pueda, en el marco de las propias convenciones, tomar las decisiones de acuerdo a sus intereses y circunstancias nacionales, no es suficiente, y que eventualmente México debería de tomar la bandera de impulsar una eventual revisión a las convenciones y empujar para que se inicie un proceso de negociación en este sentido. Creo que es lo más importante, lo más destacado de nuestro documento. Y bueno, pues no sé si tenga algún comentario, senador. Pues no sé si tengamos ya acceso al documento que anunciaron, había avanzado el gobierno mexicano en la reunión de Viena, que prácticamente ha consensado el acuerdo que se presentaría en la reunión de UNGAS. Yo creo que ese famoso decálogo que anunció el gobierno federal se sustentaba en el documento que el representante de la Oficina de Naciones Unidas en México en materia de drogas hizo referencia en cuanto al fin de la guerra contra las drogas. Creo que será muy importante que lo pudiéramos conseguir. Sí, se lo hacemos llegar a sus oficinas, senador. Se refiere al documento adoptado por la Comisión de Estupefacientes, que es el que va a hacer una especie de ratificación por la Asamblea General. Sí, se lo hacemos llegar. ¿Realizarlo al informe estaría bien? Sí. ¿No viene? Sí, no viene. Pero bueno, como es para el Ejecutivo y ellos lo negociaron, pues no le dimos mucha razón. Son las conclusiones, ¿no? Son las conclusiones del foro. Sí, estas son las conclusiones de nuestro informe. Agregar el documento de la Comisión de Estupefacientes. Okay. Muy bien. Sobre nada más decir, bueno, cada lunes se publica el reporte multilateral de la Comisión. Ya vamos en el número 40, o sea, llevan 40 semanas que el equipo técnico hace este reporte, que es un summary, es un resumen de lo más importante que pasa en el campo multilateral, tanto de lo que México hace en los organismos como del propio trabajo de los organismos. No, México está metido en todos los temas de los organismos, pero hay algunos que son importantes y que pues la verdad es que sí, no queríamos dejarlo de decir, de presumir, de invitar a la gente que eventualmente vaya a ver la sesión de esta comisión a que lo pueda consultar en el micrositio de la Comisión de Organismos, en el Twitter, y felicitar al equipo de la comisión, porque la verdad es que, digo, hasta nos han felicitado de la propia gente de la Cancillería que lo consulta frecuentemente. La última felicitación fue del encargado de asuntos multilaterales de la Embajada de Canadá, que además estuvo él en un tiempo a cargo dando el seguimiento al Consejo de Seguridad, y nos dijo que es súper útil y que la consulta siempre. Entonces, la verdad es que nada más felicitar al equipo y pedirle
al senador Encina y a los otros miembros y a la senadora Angélica Araujo que nos ayuden a darle mayor difusión al documento. Con mucho gusto y me sumo a la felicitación. Bueno, un anuncio rápidamente. Durante todo el año pasado hicimos un esfuerzo para generar un libro para celebrar los 70 años de Naciones Unidas. Y bueno, nada más avisarles que después de mucho trámite burocrático ya tenemos la autorización de la comisión del comité de la comisión de bibliotecas o de asuntos editoriales y bibliotecas para que pueda ser ya publicado por el Senado. Y entonces, bueno, antes de octubre, que es como cuando se acaba el año 70 de la ONU, lo pensamos publicar y presentar. Y bueno, nada más rápidamente comentarles de los siguientes eventos, reuniones relevantes que vienen: la presentación del informe sobre derechos humanos de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este grupo de trabajo de seguimiento parlamentario de la nueva Agenda de Desarrollo 2030, que es lo que les comentaba, que ojalá también nos puedan ayudar a empujar para que salga rápido el acuerdo en la mesa, ya lo estamos viendo. Y en septiembre-octubre estamos pensando hacer un modelo universitario de la ONU en el Senado de la República. Ya es como parte de nuestras actividades de difusión. Y falta el evento sobre el acuerdo de Marrakech, que está pendiente de ser dictaminado por nuestra comisión, pero quedamos de hacer el evento conjunto con la Secretaría de Economía, y la Secretaria de Economía, que acá está, ya tenemos la propuesta de fecha. No, sí, soy una propuesta, pero tiene la fecha, ¿no? ¿De qué? De abril, sí tiene. 18 a 22. Bueno, vamos a ver la agenda, porque ahora sí otra vez nos agarraron con los dedos. Está difícil, pero vamos a tratar de hacerlo, de encontrarlo en espacio. Sería nada más como media mañana, una mañana, ¿no? Sería por... Sí. Ok, bueno, solo platicamos con el senador y con la senadora Araujo y vamos a tratar de hacerlo. Y pues creo que nada más. Una pregunta nada más. Sí. No vamos a dictaminar ninguno de los nombramientos diplomáticos en este periodo de sesiones. Buen punto. Sí, nosotros estamos en la mejor disposición de poderlos sacar antes de que termine el 30 del periodo. Ya le hicimos una propuesta formal a la Comisión de Relaciones Exteriores para que pudiera ser el jueves 14. El jueves 14 sí, el jueves 14. Y también le pedimos, con una comunicación formal, que destinaran el tiempo de ellos para que las comparecencias de los designados fueran de manera individual, o sea, no como la otra vez que fueran, habla 10 minutos tú, 10 minutos tú, 10 minutos tú, y ¿no? Entonces les estamos pidiendo que sean de manera individual para que la comparecencia se pueda llevar a cabo pues como debe de ser. Tenemos turnados a la comisión el nombramiento de embajadora y representante permanente de México ante los organismos en Viena, al representante permanente ante la UNESCO y al representante permanente ante la OEA. Entonces esos serían los tres. Y bueno, pues ya hicimos esa propuesta formal para que sea el 14 en la mañana. Las tres comparecencias. Sí, y la votación en ese mismo sí, momento. La votación puede ser en el mismo momento y a lo mejor puede ser que dé chance de que entren, bueno, si no en la misma sesión del jueves, el martes. Muy bien, con la OEA o sin la OEA ganaremos la Pues se han agotado los asuntos en cartera. Así es, pues muchas gracias a todos y a todas. Y levantamos la sesión de los asuntos. Gracias. Pues muchas gracias. Levanta la sesión. Muy bien.